Buenas noches, hermanos, buenas noches New Vision. Yo sé que este video está llegando temprano. Muy buenas noches a todos los hermanos de New Vision. Yo sé que estamos acostumbrados a empezar a las 7, pero este video va a ser repetido a las 7 en un watch live. Así es que tenemos el pastor y yo algo que hacer a las 7 y decidimos poner este video antes, más temprano. Así es que si usted está ahí, le damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Como ustedes saben, andamos fuera en Chicago, aquí desde el cuarto del hotel en el que estamos. Estamos transmitiendo hacia ustedes este video de enseñanza de este martes. Para los que no están enterados, les pedimos oración. Nuestro sobrino, mi sobrino, hijo de mi único hermano que me queda, Antonio, mi sobrino Antonio Jr., está muy grave en el hospital en cuidados intensivos, en ICU. No está por COVID, está por una situación de negligencia estatal de una entidad del estado que lo tenía y lo estaba cuidando. Y es un muchacho de 30 y pico de años y estaba tratando de entrar para que pudiera recuperarse de un problema mental que él tenía, pero desgraciadamente de ese lugar salió totalmente deshidratado y prácticamente muerto, y lo tuvieron que revivir y está en el hospital en ICU. Y mi hermano Antonio está solo con su esposa, y es mi obligación como su única hermana venir a verlo, y por eso Luis y yo estamos aquí. Debido, ustedes saben, a todos los problemas del COVID, antes de poder yo hacer cambio a mi hermano, tengo que hacerme una prueba de COVID con el pastor, y esta la vamos a hacer hasta mañana. Y debido a eso hay diferentes cosas que tenemos que hacer esta noche, por lo mismo tenemos que adelantar la enseñanza y la voy a repetir a las 7 para los que ustedes no vieron. Vamos a repetir esta enseñanza. Vamos a orar, hermanos. Los saluda la pastora Lucy de León, de la iglesia New Vision Community Church de Laredo, Texas, y les damos la bienvenida a nuestro estudio de día martes. Ahí donde está, usted bajo su rostro, y vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte gracias en esta hora por permitirnos estar, Señor, reunidos en tu presencia, en tu palabra, en un mismo sentido, un mismo corazón, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel, y tu misericordia es para siempre. Mira, Padre, tú que eres el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el que está en control de todas las cosas, a ese Dios clamamos en esta hora, Señor. A ese Dios nos rendimos en esta hora, Señor, y decretamos y declaramos que tú eres el Rey de poder y de misericordia. Te doy gracias, Señor, porque pongo toda mi confianza en ti, sabiendo, Padre, que tú estás conmigo. Entrego mi humanidad para que sea tu Espíritu el que lleve este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Amén. Vamos a abrir la palabra en el libro de Isaías, capítulo 43, verso 1. Isaías 43, verso 1, hermanos, si se acaba de conectar, este mensaje se está grabando temprano y lo vamos a repetir a las 7, porque el pastor y yo estamos fuera de la ciudad y tenemos a las 7 que estar en un lugar, y tenemos que llevar esta enseñanza porque la palabra es importante. Pero estamos en Isaías 43, verso 1, y la palabra del Señor dice así: Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Wow, fíjese qué cosa tan increíble, que el Señor dice que Él redimió a Israel, que le puso nombre y que Israel es de Él. ¿Qué tanto resuena esa afirmación en nuestro corazón? En realidad nosotros nos sentimos que somos del Señor, nos sentimos redimidos, hermanos. Sentimos esa seguridad de que le pertenecemos a Él, que por eso, porque Él dice, tú eres mío, por eso estamos seguros. ¿Sentimos esa seguridad o todavía andamos volando por aquí y por allá
y no sabemos en realidad si somos del Señor o no somos. Nos preguntan, ¿usted es salvo? Y usted no sabe decir si es salvo. ¿Se va a ir al cielo o al infierno? Y usted no sabe qué contestar, hermano. Entonces quiere decir que usted no sabe a quién le pertenece, pero si usted en realidad recibió a Jesús como su Salvador y sabe quién es, entonces usted sabe que el día que le pregunten que para dónde va, usted sabe que va al cielo porque ya Jesús pagó por sus pecados. Tenemos que sentir la seguridad de que le pertenecemos a Él, que estamos seguros. Otra pregunta, hermano, ¿nos damos cuenta en realidad que fuimos escogidos por Dios para seguirle y para servirle? En realidad estamos dándonos cuenta de eso, que nuestro propósito de ser escogidos es para seguirle a Dios y servirle. No esperar que sea Dios el que nos resuelva todo. No esperar que a Dios lo contratamos para que Él sea el que dirija todo lo que hagamos y nos resuelva todos los problemitas que tenemos. No, dice la palabra que fuimos escogidos para seguirle y para servirle. Miren, hermanos, muchas veces es bien difícil captar o ver esto en nuestra vida, pues tratamos de medirnos de acuerdo a la divinidad de Dios. Nos tratamos de medir de acuerdo a la santidad de Dios. ¿Y sabe qué? Si pensamos, ay, ¿cuándo yo voy a ser santo? Ay, ¿cuándo voy a ser yo como Jesús? Jamás, porque nos vamos a quedar cortos siempre. Ese jamás ha sido el propósito de Dios, que nosotros nos midamos de acuerdo a la santidad de Él, de acuerdo a la divinidad de Él. Nosotros jamás podemos alcanzar eso, pero por eso es que Él dice que nosotros somos de Él, que le pertenecemos, y entonces tenemos que reafirmar ese compromiso. Hoy vamos a empezar unas enseñanzas, hermanos, aunque la semana entrante no me va a tocar a mí predicar, pero voy a dar estas enseñanzas tan hermosas que he encontrado respecto a quiénes somos en realidad. ¿En dónde está la realidad de ver la vida pasada de nosotros? Que a veces es la que nos detiene porque decimos, yo soy pecadora. Yo le pregunto a muchos hermanos, hermano, ¿usted cómo está en el Señor? Hermano, yo estoy lleno de pecado, es que si hubiera todo lo que hizo en el pecado. Pero no, ya pagó Jesús por eso. No, ya tú le pediste perdón, no, tú ya soltaste tu pasado, no, tú ya eres libre. La verdad, hermanos, es que si empezamos a ver la vida de los discípulos de Jesús y nos enfocamos en ver cómo eran ellos, nos vamos a dar cuenta que eran bien parecidos a nosotros. Lo que pasa es que leemos la Biblia y leemos el Nuevo Testamento y nos enfocamos nada más en ver la divinidad de Jesús, en ver solo a Dios, pero no empezamos a identificarnos con muchos personajes que están en la palabra. Y cuando empezamos a ver la vida pasada de los discípulos de Jesús, vamos a ver que en cada uno de ellos tal vez está nuestra propia historia, o tal vez esa historia es muy similar a la mía. Pero sabes que antes, eso era antes de tener un encuentro con Jesús. ¿Sabes tú que ese antes, ese pasado, fue antes de ese encuentro con Jesús? Estos discípulos, esos apóstoles del Nuevo Testamento, tuvieron un pasado dudoso, pero tuvieron algo en común. Todos tuvieron un encuentro con el Señor. Y ese antes, ese pasado, se quedó atrás y empezaron a cambiar esas vidas llenas de errores y de pecado. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo cambió el rumbo de destrucción que llevaban y cambió su vereda a una vereda diferente. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a ver que en cada apóstol tal vez te vas a identificar tú. Si te pones en realidad a ver el Nuevo Testamento y ves los temperamentos, la forma de cómo era cada uno de ellos, vas a poder encontrar un poquito de ellos en ti. Podremos identificarnos nosotros con personajes bíblicos. Mire, ¿sabe qué sucede? Tal vez la enseñanza de hoy va a ser corta, pero vamos a ver algo. Muchos de nosotros estamos atados a un pasado que no hemos podido soltar. Estamos atados a vivir del antes. No hemos entendido que el hoy ya debe estar en Cristo, porque llegó un momento entre el antes y el hoy donde Jesús entró y rompió con su sangre
Él destruyó todo ese pasado, lo cambió, lo limpió, lo hizo blanco como la nieve. Y si nosotros lo acarreamos es porque permitimos que el enemigo nos siga recordando el pasado, porque nosotros somos lo que no lo hemos podido soltar. Ya Jesús no lo ve, pero ¿sabe qué? Cuando lo hemos perdonado, cuando seguimos viviendo vidas muy parecidas a las de antes, aunque hoy nos llamamos cristianos, ¿qué sucede? Jesús ya no me perdonó, pero nosotros somos los que no hemos podido soltar. Proverbios 17:22, mis hermanos. Busque Proverbios 17:22. Sabe, hoy estamos más temprano para los que acaban de entrar. Usualmente esto es a las 7, pero a las 7 voy a volver a poner esto en un watch para que todos los que lo ven a las 7 lo puedan ver, debido a que el pastor y yo nos vamos a ocupar. El corazón alegre, dice Proverbios 17:22, constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Si la palabra dice que el gozo viene del Señor, entonces si nosotros estamos contentos porque ya estamos en el Señor, ya no puede haber tristeza, porque dice que la tristeza nos va a secar. ¿Y sabe qué pasa? Que venimos acarreando la tristeza del pasado y la llevamos así, como aquel carro en que se acaban de casar los novios y le pusieron un montón de botes, y esos botes nos persiguen todo el tiempo donde quiera que vayamos. Y eso, ¿sabe qué? Seca nuestros huesos. Salmos 146. Versos, el último verso del 7 y todo el verso 8 dice: Jehová liberta a los cautivos, abre Jehová los ojos de los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Ya Él nos liberó, ya Él nos abrió los ojos, ya nos levantó donde estábamos caídos, nos ha llamado que ahora somos redimidos, somos justos, porque ya la iniquidad del pasado a través de Cristo fue perdonada y nosotros tenemos que movernos hacia adelante. Váyase a Primera de Pedro 2:24. Dice: quien llevó él mismo nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Fíjese bien, Él llevó tu pecado, el mío, y lo puso en ese madero, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Por las heridas de Cristo nosotros fuimos sanados. Hermanos, eso no habla nada más de sanidad del cuerpo físico. Habla de la sanidad interior, de la sanidad espiritual, de poder soltar un pasado para poder vivir un presente. Que ya no el que fue sea el que viva hoy, sino que el que viva hoy sea Cristo en mí. Mire, hermano, yo no sé en qué etapa está usted en su caminata con Jesús. Todos tenemos etapas. Hay etapas del primer amor, hay etapas en las que uno está así, otras como sub y bajas, ¿verdad? Como si fuera esas montañas rusas de Fiesta Texas. Pero yo no sé en cuál caminata estás tú con Jesús. No sé tampoco si te compararas con un apóstol, si tú eres un Pedro que tenía un carácter difícil y testarudo, lleno de opiniones propias, o a lo mejor un Nicodemo. Un Nicodemo, bien erudito y conocido de la palabra, estudioso de la palabra, quien se consideraba muy cerca de Dios porque conocía la palabra, según él, pero sin embargo estaba tan lejos porque en el espíritu no lo conocía, solo conocía de letra. O a lo mejor eres una María Magdalena, quien se encontró con Jesús, hermanos, después de un horrible y aterrador y oscuro pasado en la que los demonios controlaban su vida. Yo le digo, yo siento que mi vida era como de María Magdalena, y Jesús vino y un día quitó todo y mi vida la transformó, le dio vuelta hacia el hot cake. Pero ¿sabe qué? Yo ya no permití que ese hot cake se volviera a voltear. Al contrario, yo fui soltando todo lo que trataba de regresarme a ese pasado, lo soltamos. Yo no sé con quién, si tú te identificas con, tal vez con Pablo,
No sé, tú sabrás con quién te identificas. Pero todos, incluyendo esos personajes bíblicos y nosotros, los que decimos que estamos en Cristo, tenemos tantísimo, hermanos, que aprender aún. ¿Y sabe qué? Tenemos muchísimas, escúcheme bien, muchísimas actitudes que tenemos que cambiar. Pues Jesús en su palabra nos dice que tenemos que cambiar para ser como Él. Si yo me voy a llamar los pies y las manos de Jesús, ¿usted cree que con mi carácter, si yo soy aireada, si yo soy grosera, si yo soy irrespetuosa, si yo ando pecando, entonces, ¿cómo voy a ser yo como Él? Jesús era manso, Jesús era humilde, Jesús fue obediente a su Padre. Me imagino que Jesús era alegre porque el gozo de su Padre se reflejaba en Él. Yo no sé si usted se lo imagina, pero yo me lo imagino y digo, wow, si Él reflejaba al Padre, si Él atraía como un magneto a aquellos hombres que dejaron, estuvieron dispuestos a dejarlo todo para seguirlo, imagínese. Pero yo me miro y digo, ¿será que yo estoy siendo como Él? ¿Ya te has preguntado tú si estás siendo como Él? Hermano, cada seguidor de Cristo tuvo una historia no muy buena en su pasado. Algunos, fíjese bien, fueron rudos, otros airados, otros prepotentes, otros religiosos. Tuvo ladrones y aún hasta asesinos que lo siguieron. Wow. Piense bien, fíjese, todos los imperfectos, aún endemoniados y aún prostitutas siguieron al Señor. Fíjese, otros fueron poseídos por demonios, como María Magdalena, la mujer que era poseída, de la cual no sabemos mucho de su pasado, pero ¿sabe qué sí sabemos? Desde el momento que Jesús la liberó de los demonios, nosotros sabemos que María lo siguió y Dios le dio un lugar privilegiado caminando al lado de él. Y aún después de su muerte, María Magdalena, vamos a ver esto más adelante, tuvo un lugar que el Señor puso para ella. Veamos algo, hermanos. Dios nos llama hacia Él. ¿Y sabe qué? No te llamó cuando ya tú eras perfecto, te llamó cuando estabas en el ayer. A mí me llamó cuando yo estaba en el ayer. A mí me sacó del ayer. Me llamó cuando estaba en ese pasado. Cuando somos versiones quebrantadas de nosotros mismos, es ahí donde el Señor nos llama. Él llama a las personas antes de iniciar el proceso de transformación y redención, porque Él ve el pasado para el cual Él ya tiene un plan y un propósito. Mire, yo le podría dar a usted miles y miles de ejemplos de mi vida, del dolor, de la tribulación, el abuso, las aflicciones, los pecados personales que yo cometí. ¿Ok? Muchas cosas le podría decir, pero ¿sabe una cosa? Hoy todo ese pasado me sirve ¿para qué? Para poder ser testimonio para alguien que está viviendo una situación similar y yo poderle decir, con Cristo es posible. Cristo puede sanar tu corazón. Cristo puede cambiar tu vida. El Señor tiene la capacidad de sacarnos de ese ayer para traernos a un hoy, llevarnos a un futuro que Él tiene planeado para nosotros si permitimos que Él nos dirija. Él va más allá, hermanos, de nuestro pasado para llamarnos sus hijos. Y fíjese que desde antes que usted viniera a Él, aun cuando estábamos en ese pasado, ya el Señor nos llamaba sus hijos y nos decíamos que eran suyos, aunque todavía no habíamos hecho una decisión para Él.
Fíjese que la palabra en Isaías 43:1 dice, no temas porque yo te redimiré. ¿Qué te está diciendo? No tengas temor de lo que has vivido, no tengas temor del pasado que traes, no tengas temor de lo que has enfrentado, porque de mi mano, conmigo, vas a tener una redención, una vida transformada. Así llamó al pueblo de Israel, hermanos. ¿Y sabe cuándo llamó al pueblo de Israel? Este verso que vemos en Isaías que estamos leyendo, sucedió cuando el pueblo de Israel estaba de lo peor de lo peor. Llamó al pueblo de Israel no en tiempo de obediencia, sino en tiempo de rebeldía, en tiempo de rebelión, cuando Israel estaba lleno de idolatría, lleno de ídolos, y los corazones del pueblo israelita estaban bien endurecidos y fluctuaban de un lado a como les convenía, se iban para acá y se venían para acá, les llamaban, les decían que eso les convenía más, iban para acá, ignoraban a Dios. Y podemos mencionar aún las consecuencias tan dolorosas, hermano, que tuvieron que enfrentar por esas malas elecciones. El pueblo de Israel sufrió. ¿Por qué? Porque tuvo malas elecciones. Pero esta palabra, no temas porque yo te redimiré, en Isaías 43:1, se lo habló el Señor antes de que se arrepintiera. Cuando Isaías habló estas palabras a Israel se había rebelado contra Dios. Se había rebelado contra todo lo que Dios había hecho por ellos y todo lo que Dios quería hacer en un futuro. Pero aún así, hermanos, estamos viviendo tiempos así. Por eso quería yo empezar con esto. Porque aún viendo el pueblo desobediente, idólatra que estaba adorando a otros dioses, aborreciéndolo, ignorándolo, Dios no los abandonó. Él enseñó su misericordia, habló su amor a sus amados escogidos, llamándolos míos, aún antes de que fueran de Él, o aún antes de que ellos entraran en un acuerdo con Él. Dios entró en ese antes, Dios entró en ese ayer, Dios entró y dijo, esta es mía. Este es mío, este que anda aquí tan mal es mío, este otro que anda robando es mío, esta mujer adúltera que anda haciendo cosas malas es mía. Y podrán decir ustedes, ¿pero cómo? Porque Dios ya tiene un propósito en la vida de los que aman. Dios habla verdades sobre nosotros también, pone un plan en marcha, el plan de redención. Pues Él nos ha llamado por nuestro nombre. Mire, no me dio tiempo de buscar exactamente en dónde está la palabra. Pero el Señor habla que cuando estábamos en el vientre de la madre, Él nos habló. Ahí puso en nosotros propósito. Por eso, hace poquito tuve una pequeña discusión por texto. A mí no me gusta hacer eso, pero yo apoyo el Provida. Yo apoyo que los bebés tienen que llegar a nacer. Yo no soy pro aborto, estoy en contra del aborto. ¿Por qué? Porque nos toca al pastor y a mí ministrar a tantas mujeres que han pasado situaciones similares y después tienen que vivir con tanto cargo de conciencia, y aunque cuando eran jóvenes lo hicieron y no les importó, pero llega un tiempo en que esto se convierte en un cargo de conciencia que no pueden soltar y que a veces les destruye. Pero ¿sabe por qué? Porque el Señor a esos bebitos adentro del vientre ya les habló. Y esa persona es una persona que se llama muy cristiana, hija de pastores, pero me peleó porque yo estaba apoyando a alguien que es pro-choice, que no es pro-choice, que es pro-life. Y yo le dije, yo soy por vida, en inglés. Yo estoy por la vida y por eso voy a apoyar a esta persona. Yo no estoy aquí para decirle por quién vote usted, pero yo sí sé por quién voy a votar. Porque para mí eso es importante. Y esta persona muy cristiana, muy hijo de pastores, me escribió y me dijo que si no me ponía yo a pensar que era más importante ver que los niños fueran cuidados cuando ya nacían que antes que nacer. Y me saqué así como que, no.
no me pude quedar callada. Muchas veces había ignorado a esta persona que me hacía comentarios en mis posts, porque el de la iglesia es un Facebook de la iglesia, pero yo soy una ciudadana y tengo mis propias opiniones y por eso tengo mi propia página y puedo opinar lo que yo pienso. Pero no pude aguantarme porque yo usualmente no entro en estas y tuve que decirle que primero que nada, como yo soy una sobreviviente de abuso sexual y he tenido, aparte de todo el titipuchal de experiencias que tuve en mi vida, de diferentes aflicciones que viví, tuve que decirle y compartirle que el pastor y yo ministramos a muchísimas mujeres que pasan por procesos de aborto y después vemos el dolor, vemos el cargo de conciencia y la destrucción que esa acción puede llegar a llevar aún ya cuando están entrando en 60, 70 años y no han podido soltar eso. ¿Por qué? Porque esa es una carga grande. Porque el Señor dice que desde el vientre de nuestra madre, Él ya nos había hablado. Ya nos había llamado por nuestro nombre. ¿Sabe una cosa? Nuestras elecciones malas no mueven las elecciones de Él. Cuando nos vemos en el espejo, nosotros vemos y decimos, esto es lo que soy. Pero ¿sabe una cosa? Eso no determina lo que Dios mira en ti. Dios mira mucho más en ti. O tampoco determina lo que seremos de la mano de Dios. Aún en nuestro quebrantamiento, Dios no altera su plan. Ni las personas, ni las circunstancias, ni las malas elecciones determinan, hermano, tu valor delante de Dios. No lo que la gente diga determina tu valor delante de Dios. Nuestro valor es medido por aquel que nos llamó de Él, por aquel a cual pertenecemos. Ese es el que mide nuestro valor. Por eso, hermanos, no temamos en estos tiempos difíciles. No temamos, no tengamos temor. Dios puede redimir nuestras malas elecciones y usarlas para bien. Hermanos, no temamos. Dios puede sanar nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestras relaciones con los demás. Hermanos, no temamos. Tú fuiste creado para más de lo que has experimentado hasta el día de hoy. Yo cuando era chiquita sufrí muchas cosas y siempre decía, ¿será que esto es todo en mi vida? Y una voz interna, aunque yo no conocía a Cristo, me decía, no, todavía no es. Hermanos, tú fuiste creado para más de lo que has experimentado hasta ahora. Y clámalo, créelo, reclámalo y decrétalo. No temas, tan solo Dios está principiando en tu vida. No importa qué edad tengas, Dios apenas está empezando. Cada seguidor de Jesús, todos esos apóstoles, todos esos seguidores de Jesús, no tuvieron un gran pasado maravilloso que enseñar antes de conocerle y tener un encuentro con Él. Vamos a ver a varios. Pedro era un pescador rudo, temperamental, necio, pero sin embargo se convirtió en una roca fuerte y fundamental predicador de la primera iglesia que sanó enfermos, paralíticos y no temió morir por el Señor. Nicodemo, el religioso, un líder impersonal religioso que se hizo amigo de Jesús y permitió que todo el estudio religioso que tenía metido aquí en la cabeza, pero no en el corazón, se convirtiera en algo vivo al conocer a Cristo y algo que a través del Espíritu lo transformó. Ahora veamos a Mateo. Mateo, un colectador de taxes, de impuestos, un traidor a su pueblo, porque trabajaba para los romanos oprimiendo a su pueblo, sus hermanos hebreos, colectando taxes, porque los romanos eran crueles y no pagaban. Y se convirtió, sin embargo, en seguidor de Jesús y el autor de uno de los más descriptivos capítulos del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento. Y Pablo, hermanos, ¿qué más? Pablo, un religioso, un hombre religioso
de una alcurnia judía hebrea que llegó a tener tanto odio porque creía que estaban destruyendo la palabra del Señor, y llegó a ser asesino de cristianos, y paró siendo el apóstol de los gentiles, por el cual hoy tú y yo tenemos el Nuevo Testamento, permitiendo que su vida fuera una persecución completa, viviendo la mayor parte de su vida preso y en cadenas, y muriendo con gusto, dando su vida por el Señor y por su evangelio. Para cerrar, hermanos, les voy a dar la última. Una mujer, María Magdalena. Mire, aquella mujer que estaba en una zona, lo que diríamos roja, el día de hoy, una mujer que estaba totalmente endemoniada, que era considerada una mujer de la vida alegre, una mujer prostituta, pero estaba llena de demonios, que tenía un antes dudoso. Pero ¿sabe qué? Ese antes dudoso, cuando ella se encuentra con Jesús y Jesús la libera de todos los demonios, ella decide seguirlo. Y se convierte en alguien tan importante. ¿Y sabe qué? Ella fue importante desde antes, cuando estaba en esa vida mala. Ya el Señor tenía sus ojos en ella, porque sabía que su corazón, al ser ella liberada de esa opresión, su corazón iba a cambiar. Y ella iba a caminar al lado de Jesús. Y fue tan importante para Jesús que fue la primera persona, fíjese bien, que lo vio cuando Jesús resucitó en el jardín donde Jesús estaba enterrado en esa tumba entre los muertos. María Magdalena es la primera en oír la voz del Maestro. Es aquella que le dice Raboni. Y es la primera en ser testigo de la culminación de todo lo que Jesús les había hablado esos 3 años, de que iba a ser. Y ella fue una mujer que fue y le avisó a los demás apóstoles. Entonces, hermano, yo hoy quiero exhortarte. Son tiempos difíciles. Son tiempos en los que, mire, antes uno entraba y salía de los hospitales, iba, venía con el doctor. Fíjese, el pastor y yo estamos aquí ahorita y tenemos que esperar 24 horas para que nos hagan un test COVID, para yo poder ir a acercarme a mi hermano que tiene a mi sobrino grave en el hospital, para poder por lo menos ver a mi hermano 6 pies lejos de mí. Son tiempos muy difíciles. Yo no sé si Dios le va a levantar o se lo va a llevar con él. Pero lo que sí sé es que Dios está presente en ese cuarto con mi sobrino, porque él lo conocía. Y aunque tal vez yo no pueda verlo y entrar porque no me van a permitir entrar, mi corazón está con él. Y puedo orar en su oído aunque él está ahí sufriendo en ese cuarto. Pero fíjese los tiempos difíciles. Esa es la historia mía, pero todos los que están ahorita con COVID. Mire, el hermano Rick, el que ha trabajado duro para traer todas esas cajas de vegetales que todos ustedes han disfrutado, está internado ahorita en COVID, en el LMC. Su esposa no puede entrar. Él nada más textea y pide oración y más o menos dice cómo está. Pero antes, acuérdese, no, el paciente no se puede quedar solo, tiene que tener un pariente con él. Ahorita están solos, hermanos, todos solos. Son tiempos críticos. Pero el Señor dice que no temamos, porque si Él nos sacó de ese antes, de ese pasado oscuro, es capaz de llevarnos a algo mucho mayor. ¿Cuál es el futuro que Dios tiene para ti, hermano? ¿Qué es lo que Dios ha planeado en tu vida? ¿Le has preguntado, Señor Jesús, aquí estoy, heme aquí, llévame a mí? ¿Le has dicho eso? Hermanos, piense, el Señor lo escogió a usted
mucho antes, desde que usted fue puesto en el vientre, y dice que aún antes de estar en el vientre de la madre ya tenía planes para usted. En el vientre de su madre, él tuvo un encuentro con usted y lo vio y habló. Y me imagino que le dijo, tú vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y vas a hacer esto. ¿Y sabe qué? El diablo se encarga de tratar de desviarnos a todos. Pero si en realidad ponemos nuestros ojos en aquel que consumó nuestra fe, que en la cruz llevó todos nuestros pecados, y aquel que nos sacó del antes para traernos a un hoy, llevarnos a un futuro para Él, hermanos, nuestra vida será bien diferente. Yo quiero orar con ustedes hoy, quiero despedirme diciéndoles que les amamos. El pastor y yo estamos fuera, pero el domingo hay prédica, no se la vaya a perder. Ore por los hermanos que se quedaron al frente en la iglesia, ore cúbramelos por favor, que todos estén saludables, cubra a don Miguelito que está en la tienda, al hermano Cordero, por favor, ellos dos están al frente de la bodeguita de José que mantiene las misiones y mantiene todo lo que se hace. Por favor, esté orando por ellos. El domingo les dije a los que estaban ahí, recuérdese de honrar a don Miguelito. Él cuida la iglesia. Cuando tenga chance, denle una llamadita. Cuando tenga chance, llévele una comidita y dígale, hermano, esto le traje, mire, esto le hice hoy. Porque sabe una cosa, él sirve y sirve de corazón. Por muchos años. Yo los bendigo, hermanos, y quiero orar con cada uno de ustedes, declarando y decretando que ningún temor nos va a detener de servir al Señor. Este video se va a repetir a las 7 de la noche, lo voy a volver a subir para que puedan volver a escuchar todos los que no oyeron, que entran a las 7. Que sepan que ya estamos transmitiendo, hermanos, así es que baje su rostro ahí donde está y vamos a despedirnos. El pastor Luis les manda un saludo, está ocupado en estos momentos, pero les manda un saludo y un abrazo. Oren por nosotros. Estaremos aquí unos días esperando apoyar a mi hermano, poder ver que el Señor nos permita que ese test salga totalmente negativo mañana en el nombre de Jesús. Nosotros nos sentimos muy bien, pero por ley tenemos que hacerlo, y que podamos ver a nuestros nietos y a nuestros hijos que están aquí, ya que ustedes tienen todo el avance de tener la mayoría de sus hijos con ustedes. Pero el pastor y yo pocas veces los vemos, y esta es una oportunidad para nosotros. Ore porque esos test mañana salgan negativos y que no tengamos nada más que quedarnos una noche de hotel aquí y mañana salir de regreso para Laredo, porque si eso saliera positivo, eso tendríamos que hacer. Pero en el nombre de Jesús decretamos que estamos sanos. En el nombre de Jesús nos servimos a Él y Él nos ha cubierto. En el Salmo 91 nos ha guardado, Señor, allí sellados. Padre Celestial, en esta hora, Señor, vengo con mis hermanos, decretando tu gloria y tu misericordia, sabiendo que eres un Dios de poder y que en ti, Señor, todo es posible. Te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros y no nos dejas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, aquellos que están escuchando en vivo y los que van a ver el replay de este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús, a todos los hermanos de New Vision, de aquí a los hermanos de New Vision de Guatemala, Señor, a todos los que están viendo este video, Señor, yo lo voy a repetir porque tú me has dicho que tengo que ponerlo de nuevo. Y en el nombre de Jesús decreto y declaro tu gloria, tu misericordia, tu sanidad sobre nuestras vidas y sobre todo, Señor, sabiendo que tú tienes un futuro maravilloso aún en tus manos para derramar sobre nosotros. Lo recibimos, tu amor, tu misericordia y todas las bendiciones, Señor. Y todo esto lo decretamos creyendo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Sean bendecidos, hermanos. Este video se va a repetir, no se los digo, para que todos los hermanos que no lo vieron lo puedan ver. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto.